Hasta ahora he sido usuario de OnePassword. OnePassword es una aplicación que me permite guardar todas mis contraseñas de páginas web, aplicaciones y otros servicios de forma segura y únicamente tengo que recordar una contraseña que es la propia de OnePassword para poder acceder a todos los servicios con solo un clic. Además es una aplicación multiplataforma que podemos instalar en cualquier sistema operativo móvil, de escritorio o incluso con extensiones de navegador para Chrome o Safari. Pues bien, en este vídeo vengo a hablaros de Bitwarden. Bitwarden es una aplicación que hace exactamente igual que OnePassword y seguramente entonces os estáis preguntando, bueno, y entonces si hace igual, ¿por qué has dejado de utilizar OnePassword y ahora utilizas Bitwarden? Pues muy sencillo, he empezado a utilizar Bitwarden porque he descubierto algo que es fantástico y es que podemos tener nuestro propio servidor Bitwarden instalado, en mi caso, en un servidor NAS de QNAP. Esto no solo me va a permitir una gestión de contraseñas como estaba haciendo hasta ahora con OnePassword, sino que además voy a poder disfrutar de mucha mayor privacidad y mucha mayor seguridad porque ahora lo tengo todo en mi dominio, ahora lo tengo todo en el servidor NAS. Y ahora obviamente la pregunta del millón, ¿queréis saber cómo instalar un servidor Bitwarden en un NAS de QNAP? No os perdáis el vídeo. Bien, el primer paso que vamos a dar en el servidor NAS de QNAP es crear una máquina virtual con Ubuntu 18.04 usando la herramienta Virtualization Station que pone de forma gratuita QNAP en nuestro servidor NAS. Bueno, para crear la máquina virtual nos vamos a Virtualization Station, pulsamos crear máquina virtual QTS, elegimos la opción crear VM, en el nombre le vamos a poner Bitwarden, la descripción la que queramos. El tipo de sistema operativo va a ser Linux, la versión va a ser Ubuntu, en mi caso la 18.04, núcleos de la CPU le voy a dejar 1, en la memoria RAM vamos a elegir 2 GB, luego en imagen del CD vamos a cargar la imagen ISO que yo la tengo aquí en una carpeta del NAS, como veis la versión Ubuntu 18.04, el disco duro lo voy a almacenar en la carpeta virtualización. Voy a establecer un máximo de 100 GB, que es más que suficiente. Lo conectaré al Virtual Switch 1, que es donde tengo conectado las otras máquinas virtuales. También voy a crear una contraseña de VNC por si el día de mañana quiero controlar esta máquina virtual desde el cliente VNC. Una vez que nos hemos asegurado que todos los parámetros son correctos y sobre todo que tenemos 2 GB de memoria RAM, muy importante porque si no, no nos va a funcionar, pulsamos el botón aceptar. Y como veis ya tengo creada la máquina virtual con Ubuntu 18.04. Para lanzar la máquina virtual simplemente pulsamos sobre ella y luego pulsamos el iconito este que veis aquí que pone consola. Pulsamos el botón iniciar, escribimos la contraseña que acabamos de poner para VNC, pulsamos aceptar y vamos a hacer una configuración rápida de este Ubuntu Server. Elegimos idioma español, elegimos teclado español. Elegimos instalar Ubuntu, pulsamos sobre continuar, escribimos nuestro nombre, el nombre del servidor, nombre de usuario, contraseña, confirmamos contraseña, instalaremos OpenSSH Server, no instalaremos ningún software adicional y esperaremos a que se concluya la instalación. Una vez concluida, reiniciamos. Tecleamos nuestro nombre de usuario, la contraseña y como podéis comprobar ya tenemos la máquina virtual en Virtualization Station de QNAP lista para instalar nuestro servidor de Bitwarden. Fácil, ¿verdad? Crear una máquina virtual con Ubuntu Server en nuestro servidor NAS de QNAP es algo que se hace en 2 minutos. Ahora, antes de realizar la instalación de Bitwarden, os voy a enseñar cómo conectar por SSH a la máquina virtual que acabamos de crear. Bien, para hacer toda la instalación de Bitwarden en el servidor, en lugar de utilizar el navegador de internet, voy a utilizar el terminal de macOS y me voy a conectar por SSH aprovechando que he realizado la instalación de dicho servicio en la configuración inicial de Ubuntu. Antes de realizar la conexión por SSH tengo que ver qué dirección IP me ha asignado Virtualization Station a la máquina virtual que acabo de crear. Para ello utilizaré el comando de Linux ifconfig y como veis me ha asignado la 192.168.1.184. Nos vamos al terminal y realizaremos la conexión SSH usando justo esta línea de comandos que os dejo. Como veis yo tengo aquí la dirección IP y también el puerto que por defecto es el puerto 22.
Importante también colocar aquí el usuario con el que hemos realizado la instalación de Ubuntu. Pulsamos Enter, decimos que sí, colocamos nuestra contraseña y como veis ahora mismo ya he accedido a mi máquina Bitwarden Server y ya simplemente desde esta ventana de terminal voy a realizar la ejecución de todos los comandos Linux necesarios. Ahora lo que haremos es instalar en la máquina virtual Ubuntu Docker y Docker Compose, dos herramientas de virtualización ligera que son necesarias para la instalación de Bitwarden en nuestro servidor NAS de QNAP. Para la instalación de Docker, el primer comando que vamos a utilizar es un apt-get update. Este comando lo que va a hacer es actualizar nuestro repositorio local de paquetes con las últimas versiones que tengamos publicadas en los servidores de Ubuntu. El siguiente comando que vamos a utilizar es justo este que tenía aquí en pantalla, que lo que va a hacer es eliminar cualquier versión de Docker antigua que tengamos. Sí, nosotros no tenemos ninguna instalada, pero muchos de vosotros a lo mejor ya tenéis una máquina virtual previa y con este comando haríais una limpieza del Docker antiguo. El siguiente comando que vamos a lanzar es la propia instalación de Docker. Una vez que hemos instalado Docker, lo iniciaremos con este comando de aquí. Después lanzaremos este otro comando para habilitar Docker. Ya por último vamos a utilizar el comando docker junto con --version para comprobar que todo ha salido correctamente y que Docker se ha instalado. Como veis nos da la versión 18.09, con lo cual ya tenemos conseguida la instalación de Docker en nuestra máquina virtual de Ubuntu Server. La instalación de Docker Compose es muy fácil, ya que lo único que tenemos que hacer es conectarnos a github.com, descargarnos un archivo ejecutable y copiarlo en esta ruta que veis aquí. Todo ese proceso se hace con la ejecución de este comando. Una vez que hemos descargado dicho ejecutable, con este comando de aquí lo que vamos a hacer es darle permisos de ejecución. Y ya por último, al igual que hicimos con Docker, vamos a ejecutar directamente Docker Compose junto con --version y como podéis ver se ha instalado correctamente con la versión 1.24. Y ya por último, antes de proceder a realizar lo que es la propia instalación del servidor Bitwarden, he de comentaros que tenemos que ejecutar este comando que veis aquí en pantalla para solventar unos posibles errores de permisos en Docker que os pueden aparecer si no lo hacéis. Vamos a ver ahora cómo se instala Bitwarden, que como veréis es un proceso súper sencillo que consiste básicamente en descargar un fichero de internet, ejecutarlo y realizar una configuración básica muy sencilla. Bueno, el primer paso es obtener las claves necesarias para la instalación de Bitwarden. Para ello nos vamos a la dirección bitwarden.com/host en un navegador de internet y aquí tecleamos el correo electrónico que vamos a utilizar para realizar la instalación de Bitwarden. Pulsamos Submit y obtenemos dos valores, un Installation ID y un Installation Key necesarios para la instalación de Bitwarden. Copiamos estos dos valores y los pegamos en un documento de texto para su posterior uso. Descargamos ahora el fichero de instalación de Bitwarden, que es un fichero SH. Comprobamos que se ha descargado correctamente. Aquí lo tenemos. Y antes de ejecutarlo, añadiremos el correspondiente permiso de ejecución. Ahora con este comando de aquí lanzaremos lo que es la instalación de Bitwarden. Aquí escribiremos el dominio que apunta directamente a nuestro servidor NAS, en mi caso jupiter-teclas.com. Vosotros aquí si queréis podéis utilizar el propio DNS dinámico que nos da QNAP tipo myqnapcloud.com. Nos pregunta si queremos utilizar certificado SSL de Let's Encrypt. En mi caso le voy a decir que no, porque ya los tengo generados y los instalaré más adelante. Aquí teclearemos nuestro Installation ID. Haremos también lo propio con nuestro Installation Key. Aquí de momento voy a indicar que no tengo ningún certificado para usar. Le voy a decir que sí quiero generar un certificado autofirmado. Todo esto lo cambiaremos más adelante. Y como veis, la instalación de Bitwarden ha concluido. Para terminar, voy a lanzar un Bitwarden Update Self y también un Bitwarden Update.
En esta parte vamos a instalar los certificados SSL para nuestro dominio que son necesarios para el correcto funcionamiento de Bitwarden. Yo ya parto con los certificados digitales creados. Mi recomendación es que si queréis saber cómo se hace todo el proceso de creación de certificados digitales, os vayáis al tutorial de Nextcloud en el servidor NAS de QNAP, porque ahí en ese tutorial os explico paso a paso cómo hacer. Justo aquí arriba os va a aparecer el enlace al video tutorial que tenéis en el canal sobre Nextcloud que os acabo de comentar. Para la instalación de los certificados digitales en nuestro servidor, lo primero que tenemos que hacer es crear el directorio con el mismo nombre de dominio que vamos a usar en nuestro servidor NAS dentro de la ruta wdata SSL que tenemos en nuestro directorio personal de trabajo. Una vez hecho eso, descargaremos el zip que contiene dichos certificados digitales, instalaremos la utilidad unzip que nos va a permitir descomprimir el fichero, moveremos el archivo comprimido a la ruta que acabamos de crear, cambiaremos ahora al directorio donde hemos movido el archivo certificados.zip y una vez en ese directorio lo que vamos a hacer es descomprimir certificados.zip con la herramienta unzip que previamente hemos instalado. Como podéis ver, ya tenemos aquí los certificados listos para ser usados. Ahora vamos a editar unos ficheros de configuración de Bitwarden y quiero que prestéis mucha atención a las modificaciones que vamos a hacer sobre dichos ficheros porque cualquier error cometido puede hacer que no funcione correctamente el servidor. Nos movemos nuevamente al directorio inicial de trabajo. Ahora editaremos el fichero config.iml con el editor Nano, ya que hemos de cambiar alguna de la configuración inicial que trae por defecto Bitwarden. Lo primero que vamos a cambiar en este fichero es la URL para acceder desde el navegador, ya que lo que voy a hacer es añadir el puerto 8096, que es el puerto que yo voy a emplear para la conexión segura con Bitwarden. El puerto HTTP por defecto va a ser 8095 y el puerto HTTP seguro, como os comentaba, 8096. Hemos de asegurarnos que estos dos puertos están abiertos correctamente en nuestro router y que ambos están redirigidos a la dirección IP que tiene la máquina virtual donde hemos instalado el servidor de Bitwarden. Después tendremos que modificar esta variable y esta variable para que apunten correctamente a la ruta de los certificados que previamente hemos descomprimido. Es muy fácil, simplemente tenemos que quitar la palabra self de la ruta y añadir en esta variable la ruta a nuestro certificado CA. Muchos os estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué estamos utilizando la ruta etcssl si ahí no es donde hemos copiado nuestros ficheros de certificado? Pues muy fácil, si leemos aquí, la ruta donde hemos copiado nuestros ficheros de certificado está mapeada o apunta al directorio etcssl, con lo cual nos va a funcionar sin ningún tipo de problema. Una vez modificado, guardamos los cambios, hacemos un update self y después un update. Bueno, y ya el último paso para terminar con la modificación de la configuración de Bitwarden es editar este fichero que tenéis aquí. Nos aseguraremos que en esta primera línea, justo al final, aparece el puerto de conexión segura a Bitwarden. Luego nos fijaremos en estas líneas de aquí, que veis que aparece la palabra mail, y que es la configuración del servicio de envío de correo electrónico a través de Bitwarden. El servicio de correo electrónico de Bitwarden es muy importante ya que nos va a permitir creación de usuarios y también nos va a permitir, por ejemplo, en un momento dado, recuperar la contraseña de un usuario si no nos acordamos de ella. Yo voy a utilizar el servicio de envío de correo electrónico SendGrid, que es totalmente gratuito y que lo tenéis disponible para daros de alta en sendgrid.com. Una vez dados de alta, justo aquí en Host, quitamos Replace y pegamos smtp.sendgrid.net. Después en Username tecleamos la palabra API-key. Aquí en Password borramos la palabra Replace y pegaremos la clave que nos va a dar el servicio SendGrid cuando nos registremos. Después nos vamos a SSL, quitamos false y ponemos true. Y luego justo aquí debajo del password pegamos esta línea, use default credential false. Guardamos los cambios y ya por último reiniciamos el servidor de Bitwarden con este comando. Una vez que se ha reiniciado el servidor, copiamos esta línea de aquí, nos vamos a un navegador, abrimos una pestaña, pegamos esta línea. Y si todo ha ido bien, tenemos que ver esta pantalla que indica
que el servidor de Bitwarden ya está correctamente instalado. Ya por último, usando el navegador web de internet, lo que voy a hacer es crear una cuenta en el servidor de Bitwarden en la cual voy a almacenar todas las contraseñas que tengo. Para ello hemos de pulsar el botón crear cuenta. Escribimos nuestro correo electrónico, nuestro nombre, una contraseña maestra, repetimos la contraseña maestra y una pista. Pulsamos el botón enviar. Como veis, aquí aparece una notificación que nos indica que la cuenta ha sido creada. Cerramos la notificación, tecleamos nuestra clave y pulsamos el botón identificarse. Como podéis observar, esta es la pantalla principal de Bitwarden y obviamente no tenemos ningún elemento o ninguna clave añadida. Como podéis ver por esta notificación que tengo aquí, la cuenta de Bitwarden no ha sido verificada. Para ello lo que tenemos que hacer es pulsar el botón enviar correo electrónico. Ahora nos iremos a nuestro correo electrónico y pulsaremos sobre el enlace de verificación que nos han enviado. Aquí vemos el correo que nos ha enviado nuestro servidor de Bitwarden y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar sobre este botón de aquí. Nos dice que la cuenta ha sido verificada y si ahora iniciamos sesión, veis que ya nos aparece aquí el mensaje de verificación de cuenta. ¿Qué podríamos hacer desde aquí? Pues por ejemplo, añadir un nuevo elemento. Pulsando este botón, va a ser de tipo entrada, el nombre va a ser más que teclas, usuario JM Ramírez, la contraseña de acceso a mi web más que teclas, la URL de la web y aquí añadiremos una nota. Una vez que hemos terminado de completar el formulario, pulsamos el botón guardar. Como veis, ya tenemos aquí añadido en la caja fuerte la contraseña de acceso a mi web más que teclas. Añadir las contraseñas a Bitwarden nos va a permitir no tener que recordarlas en todo momento, por ejemplo, a la hora de iniciar sesión en una página web. Si por ejemplo usamos Chrome o Safari como navegadores, podemos descargar su extensión. Yo ya la tengo aquí, como podéis ver. Aquí en la rueda dentada, en ajustes, escribiremos la dirección de nuestro servidor de Bitwarden, pulsaremos guardar y después aquí presionaremos sobre el botón identificarse. Escribiremos nuestro correo electrónico de Bitwarden. Una vez hecho esto, pulsaremos sobre el botón identificarse y como veis ya tenemos acceso justo aquí a la contraseña de nuestra web. Si ahora nos vamos a la ventana de login de nuestra web y pulsamos sobre el icono de Bitwarden, podemos pulsar directamente sobre nuestro login y como podéis ver me he autocompletado los campos del login y ya simplemente pulso acceder y accedería directamente a lo que es mi página web sin necesidad de recordar ni usuario ni contraseña. Después podríamos repetir el proceso con todos los elementos web que queramos o incluso si por ejemplo como yo ya estáis utilizando OnePassword como gestor de contraseñas, podríamos exportar los datos desde OnePassword e importarlos directamente a Bitwarden para no tener que introducir todas las contraseñas maestras que tenemos. Además también podríamos crear tarjetas de crédito, tarjetas de identidad o incluso notas seguras. Y también por ejemplo podríamos añadir carpetas y mover a esas carpetas recién creadas los elementos que queramos. Así podríamos conseguir una mayor organización en nuestras contraseñas personales. Bueno, ¿qué os ha parecido el tutorial? Interesante, ¿verdad? Lo bueno que tiene Bitwarden es que además dispone de aplicaciones para todos los sistemas, es decir, dispone de aplicación para iOS, dispone de aplicación para Android, dispone de aplicación para Windows, dispone de aplicación para cualquier sistema operativo, con lo cual vamos a poder disfrutar de Bitwarden en todos sitios y sobre todo, y muy importante, es que siempre vamos a tener en todos esos sitios o en todos esos sistemas operativos nuestras contraseñas sincronizadas con nuestro servidor NAS, con lo cual cualquier cambio que hagamos, por ejemplo en un iPhone, se va a reflejar en el servidor NAS y lo vamos a tener disponible para Windows, para Mac o para cualquier sistema operativo. Muy interesante. Con esto, como os comentaba al principio del vídeo, vamos a conseguir una cosa muy importante que es tener nuestras contraseñas en nuestro propio servidor, con lo cual vamos a añadir mucha más seguridad y mucha más privacidad porque servicios como OnePassword, LastPass y otros existentes no dejan de ser servidores de terceros que en un momento dado puede ser que nuestras bases de datos de contraseña se vean comprometidas. Bueno, pues nada más, hasta aquí este tutorial de cómo instalar Bitwarden en un servidor NAS de QNAP
cómoda usando virtualización. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Una suscripción ya sabéis que me hace el hombre más feliz del planeta Tierra. Mucha más información y en este caso todos los comandos que habéis visto en el tutorial en masqueteclas.com. Y no vayáis porque ya mismo volvemos aquí al canal con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.